Bhagavad Gita, capítulo 8, texto 6. Pero si al abandonar el cuerpo piensa en otro ser, a este ser se dirige, o Kauteya, que es otro nombre de Arjuna, puesto que a él adapta su naturaleza. Esto es muy increíble porque dice mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, aquí se explica el proceso mediante el cual uno cambia su naturaleza en el crítico momento de la muerte. La persona que al final de su vida abandona el cuerpo pensando en Krishna, alcanza la naturaleza trascendental del Señor. Pero no es cierto que una persona que piense en algo diferente alcance el mismo estado trascendental. Este es un punto que debemos notar muy cuidadosamente. En el momento de la muerte, todo lo que una persona practica yoga es para llegar al control de los sentidos y sobre todo el control de la mente. Se dice que en el último segundo en lo que estabas pensando es el cuerpo que obtienes, porque estamos hablando de reencarnación. La filosofía védica habla de reencarnación. No acepta la idea de que simplemente es nacer, crecer, morir y hasta luego, y esto no tiene ningún sentido. El paso por este mundo material es para poder elevarnos a un estado de conciencia superior. De eso va el asunto. Entonces, cuando una persona practica yoga y controla la mente, en el momento de la muerte, él puede pensar dónde quiere ir. Si quiere ir a Krishna, si quiere ser una luz, o si él está apegado a las cosas materiales, podría pensar en el último momento, pensar en su pareja, pensar en un animal. Hay gente que está pegado al gatito, que están pegados al perrito, y entonces la persona podría nacer como perrito, como gatito, como un hombre, como una mujer, como algo, es lo que pensó en el último segundo. Se sabe que cuando uno muere, pasa toda una película por todos nosotros, que la hemos experimentado cuando hemos tenido algún grave problema, algún momento crítico, que pasa todo rápidamente por nuestra mente, toda nuestra vida. Así es el momento de la muerte, pasa toda una película rápidamente, donde se para la película, nos quedamos. Y ese cuerpo tomamos. Entonces, ¿para qué practicamos yoga? Para eso, para ese momento importante que es el abandonar el cuerpo y liberarnos de la cobertura material y volverse espíritu. Esa es la idea. Volver a ser espíritu, allá arriba. O no sé, o en algún lugar está. Ese lugar espiritual. Pero si no, si piensas en algo material, volverás al mundo material, y si eres ser humano tendrás la oportunidad de abandonar este estado, y si eres animalito tendrás que pensar en tu amo en la otra vida para volver de nuevo al mismo camino. Eso es más o menos lo que explica el conocimiento antiguo de la India acerca de lo que es la reencarnación. Jai, Hare Krishna, Namaste.